Bueno, muy buenos días. Primero que todo, gracias por la invitación. Básicamente lo que vamos a hacer es hablar, he visto muchas soluciones en realidad por todas las ruedas de negocios y las ruedas de emprendimiento en el mundo. He visto mucho de soluciones y optimización de cómo están las condiciones para transaccionabilidad, para créditos, para temas de tiempos y movimientos. Ahorita lo que quiero presentar es básicamente una solución que se enfoca en algún tema que poco se ha hablado en el mundo, y es asociada al riesgo sistémico. En el año 2008, cuando la crisis financiera estalló, una pregunta me surgió y era ¿qué ocurría? ¿Qué pasó que no se pudo predecir el evento? Máxime que también, no solamente allí en Estados Unidos, sino en Colombia y muchos países de Latinoamérica, habían pasado cosas similares, compañías que de alguna forma entraban en default y luego lo que sucedía era que ¿qué pasó que no pudimos prever esa situación? ¿Qué pasó que no tomamos las soluciones que de alguna forma permitirían que el sistema no estuviese en ese momento de riesgo? Máxime que también todo el sistema estaba involucrado. Entonces surgió esa idea y la pregunta vino de la física estudiada por Einstein, de la física estudiada por muchos matemáticos, donde yo de alguna forma trataba de interpretar cómo relacionar los elementos de un sistema y los elementos de un sistema a la luz de lo que se conoce como riesgo sistémico. Entonces, con ustedes, una solución a riesgo sistémico. Score es una plataforma 24/7 que permite medir el riesgo de crédito y el riesgo de default en tiempo real a la luz de la lógica tradicional, la matemática tradicional, la estadística tradicional y la inclusión en términos de innovación de las nuevas tecnologías como la lógica difusa. Tenemos una serie de emisores en el mercado internacional para los cuales calculamos una calificación que va entre 0 y 5, esta calificación en función de los elementos cualitativos y cuantitativos para determinar si son o no una buena posibilidad de inversión, escalable a cualquier tipo también de mercado y a cualquier tipo de economía en general. De otro lado tenemos el Risker. Risker es un sistema 24/7 también que recoge componentes de la modelación basada en agentes, nuevas tecnologías en sistemas financieros, a fin de identificar las interacciones entre los mercados. Dichas interacciones permitirán establecer cuáles son los nodos de concentración de riesgo con el fin de establecer con quiénes hacer negocios a fin de tener un sistema estable o una economía estable siempre y cuando se fundamenten en interacciones de los propios agentes. Entonces, ¿qué ocurría? Einstein y Newton hablaban de que los planetas estaban interconectados y de pronto pensarán ustedes, ¿y eso qué tiene que ver con las finanzas? Pues finalmente esa interconexión, lo interesante es identificar cómo es que están relacionados los elementos de un sistema. Entonces piensen en el sistema bancario, o en el sistema eléctrico, en Colombia o en el mundo, o incluso en las propias economías. Una situación en este momento de crisis económica en Venezuela, ¿cómo impactaría la evolución de las economías que están alrededor propiamente de Venezuela? O en el caso particular del riesgo que se materializó en el año 2008, ¿qué pasó si se previó de alguna forma la interacción de Lehman Brothers y de todas las compañías que estuvieron involucradas con los demás elementos o componentes del sistema? Eso es lo que se conoce como riesgo sistémico. Riesgo sistemático para el sector financiero está bien entendido, está inherente en las condiciones del mercado, pero riesgo sistémico como tal, de eso poco o nada se ha hablado. Máxime que a la luz de la modelación se conocerá mucho un poco desde el punto de vista matemático, pero cómo traducir eso finalmente a una solución que permita integrar los elementos y por ende hacer y ejecutar mejores, o bueno, más que mejores, negocios que por lo menos se permitan o permitan involucrar la componente o la variable de riesgo. En ese orden de ideas, nuestra solución lo que propone es interaccionar o poner a interaccionar los componentes y los elementos del sistema. Además de lo anterior, estamos utilizando metodologías para el cálculo de una plataforma, la plataforma Score. La plataforma Score es una plataforma que nos integra elementos de la lógica difusa, que ahorita mencionaban, incluso elementos de la inteligencia artificial. Y esto es básicamente porque, por ejemplo, para el sector agropecuario, por ejemplo, poco se conoce si no se tiene información financiera a la luz de medir el riesgo y poder entregar por lo menos una dinámica más agresiva a lo que se entendería como dónde y cómo propender a que ese sector de alguna forma crezca. Es decir, podemos incluir valores, por ejemplo, el clima, para establecer si la cosecha va a ser buena o no. Podemos incluir, por ejemplo, la edad de la persona que está solicitando el crédito y cosas por el estilo. No solamente información financiera, que es lo que básicamente los modelos tradicionales de riesgo y de medición integran en las plataformas. Lo que pretendemos entonces es entregar una solución desde el punto de vista no tradicional, identificando y recogiendo elementos que establezcan
desde el punto de vista de la innovación, una integración un poco más dinámica a la luz de la medición del riesgo y la identificación del mismo. En la plataforma Risker, como bien les mencionaba, y esto lo van a ver ustedes de pronto como un plato de espaguetis, las interacciones, ese plato de espaguetis en las interacciones, de alguna forma lo que dice es dónde están las relaciones de cada uno de los elementos, riesgo sistémico. Entiéndalo de la siguiente manera, si yo identifico uno de ellos, que sería un nodo de concentración de riesgo o un nivel en el cual se está concentrando el riesgo, ¿es a la luz de la medición de riesgo una buena alternativa para hacer negocios o no? Eso me lo permite de alguna forma medir el riesgo sistémico. Como les mencionaba, la idea con esto es tratar de hacer unos negocios que me permitan de alguna forma establecer o incluir la variable de riesgo a la luz de la identificación, obviamente, y de la posibilitación de nuevos negocios. Entonces, lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, particularmente, es una eventualidad del mercado eléctrico colombiano. El modelo está testeado, de hecho, incluso a la medición de la luz de lo que ocurrió con Electricaribe para las personas que son de Colombia, que más o menos entendieron qué pasó con la situación, el modelo pudo predecir cómo hacer negocios con ellos. Máxime que teníamos no solamente flujos de integración de caja, sino también flujos de energía. Entonces, los flujos o las interacciones no solamente pueden ser desde el punto de vista financiero, también pueden ser desde el punto de vista de la información, el volumen de negocios, la cantidad de los mismos, cómo se gestionan, cómo se establecen, quiénes están al frente de los negocios a la luz de las interacciones, reitero. Posterior a eso, lo que viene es la identificación del nodo, como bien les mencionaba, y finalmente con quién ejecutar o no ejecutar negocios que desde el punto de vista tradicional pasan y rompen todas las barreras. Esto fue Trust Investment SAS. Mi nombre es Oscar Manco. Muchas gracias por la atención.